Muy buenas noches a todos. Yo soy la doctora Celeste Ramírez. Gracias por la presentación, doctor, y una vez más quiero agradecerle por la invitación. Esta noche vamos a estar hablando de una estrategia que no solamente es tomada por Paraguay, sino que también es tomada por todas las Américas y el Caribe. Eh, Se trata de la estrategia EDMI Plus, que como sus siglas lo dicen, se trata de la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, sífilis congénita, hepatitis B y Chagas. Esta es una iniciativa que tiene por objetivo lograr y sobre todo mantener la eliminación de la transmisión materno-infantil de estas infecciones, para lo cual nosotros estuvimos trabajando en una guía práctica súper sencilla de leer, con algoritmos claros, para poder hacer el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y poder causar un impacto a la hora del binomio. Sobre todo en estos tiempos no podemos permitirnos de que sigan naciendo niños con VIH o niños con sífilis congénita. Este es el QR por el medio del cual ustedes pueden bajar esta guía práctica en PDF y tenerlos en su teléfono. Entonces me voy a tomar unos minutitos acá como para que puedan bajar el material. Entonces también ya lo tienen eso en sus teléfonos como para poder consultarlo en la medida que necesiten. Gaby, vení un poco. Bueno, la estrategia EDMI tiene metas que estamos emplazados como país para el 2030, donde el objetivo principal es reducir la tasa de transmisión materno-infantil al 2% o menos, reducir la incidencia de sífilis congénita a 0,5 casos o menos por mil nacidos vivos, lograr que por lo menos un 90% de los niños con enfermedad de Chagas se curen y tengan un resultado negativo, y reducir la prevalencia del antígeno de o sea, de superficie del virus de la hepatitis B. Para esto, eh, tenemos objetivos programáticos donde vamos a escuchar mucho el porcentaje 95. Acá es importante entender que a la hora de hablar 95% estamos hablando de la cobertura. Tenemos que tener una conducta activa a la hora de la búsqueda de estas infecciones en la mujer gestante. Y como siempre digo, llegar a una mujer embarazada con algún test rápido positivo por alguna de las infecciones, estamos llegando tarde. Lo ideal es hacer este tamizaje, hacer esta búsqueda activa en la población general, en mujeres que están en edad reproductiva, para poder llegar al 95% de cobertura. También necesitamos un 95% o más en el tratamiento oportuno en las embarazadas, y también tener una cobertura del 95% más en la atención prenatal y del parto en los medios hospitalarios. Es súper importante que nosotros entendamos que todo lo que decidamos hacer en un consultorio, en esa primera consulta ante una paciente embarazada, es importantísimo porque es crucial a la hora de determinar la vida de ese recién nacido o de ese niño por nacer, porque tenemos momentos importantes donde la transmisión vertical se puede dar. En un 5 o un 15% durante la gestación, en el parto en un 60 o un 65%, y también en la lactancia materna en un 15 o un 25%. Todo lo que nosotros podamos hacer tiene un impacto importante. Una mujer gestante sin ningún tratamiento o sin ninguna profilaxis, ese niño tiene 40% de probabilidad de transmisión vertical. Sin embargo, si nosotros tomamos una conducta activa, podemos disminuir al 2%. Para esto, nosotros tenemos que trazarnos una línea de acción donde cada punto que les voy a citar tienen igual de importancia a la hora de ponernos estos objetivos.
Importantísimo que esté la disponibilidad del insumo. Cuando hablamos de disponibilidad del insumo, acá tenemos que hablar específicamente del test rápido. El Ministerio de Salud cuenta con test rápido de cuarta generación. Es la herramienta estrella que podemos nosotros utilizar y a través de la cual podemos hacer el diagnóstico precoz. Esto podemos hacerlo en el consultorio. Esto puede hacerlo cualquier médico de cualquier especialidad. Tenemos que sacarnos de la cabeza que el VIH, sífilis, hepatitis, el Chagas es de índole meramente del infectólogo. Esto tiene que ser tratado desde un consultorio por cualquier especialista. La idea es que esta estrategia se baje desde una atención primaria de salud y que pueda brindarse esa atención con calidad y con calidez en cualquier nivel de atención hospitalaria, ¿sí? Por eso en esta guía práctica, por primera vez vamos a, en vez de usar la palabra solicitar, vamos a utilizar la palabra realizar. ¿Por qué? Porque el test rápido te permite en 20 minutos realizar el diagnóstico. Entonces es súper importante que el test rápido esté en todos los servicios de salud disponible 24/7, ¿sí? También es importante la capacitación adecuada de los operadores. Suena muy sencillo el hecho de realizar un test rápido, pero en nuestras visitas a lo largo del país nos estamos dando cuenta que a pesar de ser un test súper sencillo de realizar, tenemos que capacitarnos para poder hacer un buen test rápido y poder darle una lectura correcta. También es importante mantener protegidos los circuitos de confirmación diagnóstica. Hoy por hoy tenemos algunas actualizaciones en cuanto a los estudios de confirmación diagnóstica. Por ejemplo, el VIH, antes se escuchaba mucho el Western blot, hoy se sabe que la carga viral es el estudio de diagnóstico, es el estudio confirmatorio y el Western blot pasa a un segundo plano e inclusive en otros países ya está en desuso. También tenemos que tener en cuenta que deben estar protegidos los circuitos de asistencia y el acceso inmediato al tratamiento. Es por eso que mediante esta estrategia, desde el programa nacional, queremos hacer una descentralización en la disponibilidad de los antirretrovirales y de los demás insumos, como para no solamente hacer un diagnóstico precoz, sino también acompañarlo de un tratamiento oportuno. Por eso es importante de que este acceso sea inmediato y sea desde el servicio donde se realiza el diagnóstico. Y obviamente estas 4 infecciones forman parte del ENOS, que son de notificación obligatoria. Esta es una línea en el tiempo, cómo el país respondió a este plan. Arrancamos en el 2005 solamente con 5 servicios que podían atender el VIH. Hoy por hoy nosotros contamos con testeo en las 17, en las 18 regiones sanitarias, lo mismo también la disponibilidad de carga viral que se realiza en diferentes laboratorios a lo largo y ancho del país. Es importantísimo saber que estas pruebas rápidas se realizan en el lugar y en el momento de la consulta y puede llevarse a cabo por cualquier técnico capacitado, por cualquier especialista. No es de índole específico del bioquímico. ¿Y a quienes le ofrecemos esta prueba? A toda persona sexualmente activa, haciendo hincapié en las gestantes. Acuérdense que desde el 2007 la gestante es considerada un grupo vulnerable para el Ministerio de Salud. Es importante también destacar que nosotros contamos con el test rápido de cuarta generación. Este test rápido tiene 99% de sensibilidad, así que no nos vamos a equivocar a la hora de iniciar un tratamiento oportuno frente a un test rápido positivo para las diferentes infecciones, sobre todo en la mujer embarazada, donde no podemos perder tiempo y todo lo que hagamos tiene un impacto crucial en el binomio. Acá simplemente para poder mostrarles
Así se presenta la guía práctica. Este, por ejemplo, es el algoritmo diagnóstico del VIH en las embarazadas, donde obviamente el test rápido es nuestro instrumento de diagnóstico. El test rápido se realiza en cada trimestre del embarazo en el caso de que salga negativo y en el caso que salga positivo, automáticamente al médico le tiene que, perdón, ante un test rápido para VIH positivo hay que repetir otro test rápido y dos test rápidos hacen al diagnóstico positivo en la gestante. Recordemos que no podemos perder el tiempo. Entonces, con dos test rápidos positivos podemos iniciar el tratamiento antirretroviral. Este tratamiento es de un comprimido por día y después recién le solicitamos su carga viral, ¿verdad? No podemos perder tiempo en la embarazada. Dos test rápidos positivos hacen al inicio del antirretroviral en la espera de la carga viral, que es el estudio diagnóstico, donde si viene una carga viral mayor a 1000 copias, el diagnóstico está hecho. Y solo en el caso de que tengamos una carga viral menor a 1000 copias, es ahí donde sí pedimos un estudio de Western blot. Si el Western blot viene negativo, descartamos la infección y suspendemos la medicación. En el caso que confirmemos, perdón, la infección, este tratamiento lo vamos a continuar a lo largo de todo el embarazo. Esta medicación es segura, inclusive una recomendación por parte de OPS-OMS, donde el dolutegravir es completamente seguro durante el embarazo, ¿sí? Entonces, simplemente para repetirles, dos test rápidos positivos hacen que iniciemos el tratamiento antirretroviral en la mujer gestante. Acá lo importante es hacer que la embarazada se vuelva adherente al tratamiento para así poder llegar a cargas virales bajitas e inclusive indetectables a la hora del parto, porque la cantidad de carga viral que tengamos en el último trimestre será crucial a la hora de elegir la conducta del parto. Una vez que iniciamos el tratamiento antirretroviral, le damos un control con el pedido de otra carga viral a los 3 meses de haber iniciado la terapia antirretroviral. Así como les comenté, la carga viral del tercer trimestre es la crucial a la hora de elegir la conducta del parto. Una carga viral plasmática mayor a 50 copias obviamente hace que programemos la cesárea en la paciente. Lo ideal sería que sea a las 38 semanas, así evitamos que la paciente entre en un trabajo de parto, que rompa bolsa, ¿verdad? Y poder tener más controlada la situación, ¿verdad? Esta paciente va a recibir el AZT, que es la acidobudina, que es importantísimo que se encuentre en todas las salas de parto. Esta acidobudina se tiene que gotear a la paciente en dosis de carga y dosis de mantenimiento hasta la ligadura del cordón. En pacientes que logramos suprimir la carga viral, estamos hablando de menos de 50 copias, la paciente inclusive puede acceder a un parto vaginal e inclusive puede no recibir el AZT. En ambos casos, la lactancia está contraindicada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en en ese recién nacido expuesto al VIH? Si estamos hablando de un RN que nació de una madre que no logró suprimir su carga viral, estamos hablando de un RN de alto riesgo. A ese niño, al nacer, ya le vamos a sacar una muestra para solicitar su carga viral. Al niño que nace de una madre que sí logró tener una carga viral suprimida, vamos a sacarle la muestra para carga viral recién a las 2 semanas. En el caso del recién nacido de alto riesgo, se le pide al nacer. Si sale negativo, le volvemos a repetir a las 2 semanas, luego a los 2 meses, a los 4 meses y así hacemos el cierre de caso a los 18 meses ya con un test rápido. Para poder confirmar el diagnóstico necesitamos dos cargas virales reactivas. Acá es importante hablar de cargas virales detectables,
no hay necesidad de que tengamos un número X de copias de carga viral para hacer el diagnóstico. El diagnóstico en un recién nacido expuesto al VIH se hace con 2 cargas virales detectables, ¿sí? En un RN de bajo riesgo, solamente le goteamos monodroga, o sea, el AZT, y en un RN de alto riesgo, le tenemos que hacer la terapia con triple droga y lo hacemos por 6 semanas. Hasta ahí, ese es el algoritmo diagnóstico en la gestante y en el recién nacido expuesto al VIH. Este es el esquema de diagnóstico de la sífilis. Lo mismo, utilizamos también el test rápido para sífilis. Lo hacemos en cada trimestre del embarazo. Esto si sale negativo se va repitiendo en cada trimestre. Y un test rápido positivo obliga al médico a indicar una dosis de penicilina. Sabemos que la penicilina es el único antibiótico que traspasa la barrera placentaria y es el único que tiene un impacto en el RN, en ese feto. Entonces, un test rápido positivo te obliga a hacer una dosis de penicilina en la embarazada y después recién tomamos la muestra para solicitar una BDRL. La BRL en una gestante tiene diferente lectura en una población general, ¿verdad? Una BDRL 1 en 1 o 1 en 2 sin ningún antecedente es considerada una sífilis aguda y debe ser tratada como tal. La sífilis predominantemente en una mujer embarazada es considerada latente, ya que muchas veces la paciente no sabe contarnos en qué momento se infectó. Entonces es súper importante también indagar sobre los antecedentes de la paciente. Pero una gestante que tiene un test rápido positivo, ya le hicimos una dosis de penicilina, viene BDRL 1 en 1 sin antecedentes previos de sífilis, es considerada una sífilis aguda, por ende tenemos que hacerle sus 3 dosis de penicilina separadas por 7 días. Es súper importante tomar este intervalo de tiempo entre cada dosis como para considerarlo un tratamiento adecuado. Son 3 dosis de penicilina separadas por 7 días entre cada dosis. Es súper importante también saber que mediante BDRL vamos a hacer el monitoreo de ese tratamiento, de esa respuesta, y recién la vamos a pedir 8 semanas después de haber completado el tratamiento. No tiene sentido pedir una BDRL por mes de embarazo. Lo único que hace eso es nos lleva a hacer un tratamiento inadecuado. Hay mujeres que inclusive tienen 9, 10 o 12 dosis de penicilina sin ningún sentido. Entonces, tenemos que saber indicar. En un comienzo se hace 3 dosis de penicilina, se esperan 8 semanas, ahí recién se pide la BDRL que tiene que venir obviamente en menor titulación, y eso lo hace también en forma gradual según el tipo de sífilis que tenga la embarazada. Es importante saber que solamente se hace un retratamiento en las reinfecciones o recaídas. Y para considerar un retratamiento, esta BDRL que pedimos 8 semanas después de concluido el tratamiento, venga 4 titulaciones aumentadas a la BDRL anterior. Solo en ese caso hacemos de nuevo un tratamiento y cuando hablamos de retratamiento hablamos de las 3 dosis completas nuevamente. O sea que acá no le vamos a poner una dosis aislada. Para que sea un retratamiento tiene que ser las 3 dosis completas nuevamente. En el caso que la gestante ya haya tenido algún antecedente de la infección por sífilis, entonces es considerado las titulaciones de 1 en 4 en adelante como para tratarse a la infección como aguda. Esto es básicamente la clasificación de la sífilis, ¿verdad? Acá es fundamental saber que el diagnóstico de sífilis debe hacerse de manera temprana y que solo el aumento de 4 veces en los títulos de BDRL sostenidos hacen que se vuelva a retratar a la paciente.
Esto es básicamente el algoritmo de cómo tratamos a ese niño expuesto a la sífilis. Este es un RL de una gestante confirmada con sífilis. Si la paciente recibió tratamiento en forma adecuada 30 días antes del parto y mantuvo una BDRL baja y estable y el RN es asintomático, este RN con un BDRL no reactivo no tiene ninguna necesidad de tratamiento. Cuando el RN presenta una BDRL igual o menor a 4 veces la titulación de la madre, entonces ahí tenemos que darle una sola dosis de penicilina, ¿verdad? No así al bebé que nace de una gestante que no recibió tratamiento en forma adecuada 30 días antes y que aparte de eso, en su carga de BDRL vienen titulaciones 4 veces mayores a la de la madre. Esto es importante también tener en cuenta que cuando nace un RN de una gestante con sífilis confirmada, al momento del nacimiento tenemos que pedirle a ambos, a la mamá y al bebé, a ambos se le pide BDRL y se les compara, o sea, se compara las titulaciones. Es considerado una sífilis congénita cuando tenemos 4 titulaciones en el RN por encima de las titulaciones de la mamá, ¿sí? Si no cumple con esos valores, ese niño queda como un recién nacido expuesto al cual tenemos que vigilarlo y repetir su BDRL a los 3 meses y luego a los 6 meses, ¿sí? Porque BDRL que es, digamos, de la madre que pasó al bebé, debe de venir no reactivo luego de los 6 meses. Si el bebé no se infectó, no tiene por qué tener ni una titulación por encima de los 6 meses. Acá no hay cicatriz en el niño, ¿sí? Bueno, en cuanto a la hepatitis B, también es importante saber que contamos con test rápidos para la hepatitis B. Acá es importante también saber sobre todo el antecedente de la mamá. Sabemos que las mujeres que nacieron por encima del año 2002, estas sí recibieron en forma obligatoria la vacuna contra la hepatitis, pero las que nacieron, o sea, las que son más grandes, tenemos que investigar sobre la vacuna. En el caso que la paciente no haya recibido la vacuna, es una indicación durante el embarazo, sin importar el trimestre en el que se encuentre, la paciente tiene criterio y tiene indicación de recibir esa vacuna, ¿sí? Acá es importante tener en cuenta esto que en honor al tiempo que les voy a comentar, que es algo nuevo, que es una recomendación ahora del 2024, donde en pacientes gestantes, donde en su servicio no se pueda dosar, digamos, pedir ADN, o sea, la carga viral de la hepatitis B ni tampoco pedirle ese antígeno E, eh, porque no cuenta el laboratorio con esos reactivos, pero sin embargo nosotros le hacemos un test rápido a la paciente y sale positivo, entonces se puede considerar candidata para recibir la profilaxis a partir de las 28-32 semanas. Es súper importante entender de que si estamos frente a un test rápido positivo, eso quiere decir que hay antígeno de superficie para la hepatitis B positiva y podemos nosotros hacer el tratamiento profiláctico con tenofovir, ¿sí? Esta es la nueva recomendación que tiene aproximadamente un mes en el último webinar que se hizo. Son recomendaciones de OPS-OMS. Este es el algoritmo por el cual nosotros vamos a hacer el diagnóstico o la pesquisa en esa mujer embarazada, que obviamente si tiene hepatitis B, nosotros tenemos que programar una vacunación en ese niño. El niño que nace de una gestante con hepatitis B no solo debe recibir la vacuna contra la hepatitis B, sino que también debe de recibir la inmunoglobulina. Por eso es importante programar esta vacunación, ¿verdad? Eh, también es importante
importante acá hablar de que la conducta del parto no tiene injerencia en la transmisión vertical. O sea, acá no está indicada o sí una cesárea o sí un parto vaginal, ¿sí? Bueno, en cuanto al manejo, así como le estaba diciendo, este niño debe de recibir no solo la vacuna, sino que también debe de recibir la inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina es proveída también por el programa, por el PAI. Entonces es súper importante detectar quiénes son las mujeres que tienen esta hepatitis B y esos niños que van a nacer tienen que recibir la inmunoglobulina, o sea, tenemos que tener disponible eso en el servicio porque tenemos solamente horas como para poner esa inmunoglobulina, perdón. Dentro de las 12 horas de nacido, tiene que recibir la inmunoglobulina ese recién nacido. Bueno, esto es básicamente para poder interpretar los marcadores. Y en cuanto a Chagas, es también importante saber que existen test rápidos para Chagas. Estos test rápidos son manejados por el CENEPA. Sabemos que algunos hospitales referenciales cuentan con este test rápido y tienen básicamente el mismo algoritmo de solicitar, ¿verdad? En la gestación se piden cada trimestre, se necesitan de por lo menos 2 estudios de diferentes técnicas como para confirmar esta infección y también si nosotros eh, detectamos una mujer, obviamente con Chagas, también tenemos que hacerle otros estudios que están acá muy bien citados en el algoritmo. El Ministerio de Salud cuenta con las diferentes técnicas confirmatorias, así que no hay problema con eso. Este es el algoritmo que vamos a realizarle a los niños que tienen, o sea, que nacen de mujeres infectadas con el Chagas, porque es importante hacer el diagnóstico precoz porque esto tiene cura. Nosotros contamos con estas dos medicaciones que se puede hacer en el RN. Simplemente para socializar también, este es el grupo de trabajo dentro del programa. Este es el grupo de atención integral encabezado por la doctora Elena, que es la directora del PRONACIDA, la doctora Estela, que es la jefa de atención integral, y este es el equipo que está llevando esta estrategia EDMI Plus para poder llegar a las metas para el 2030 y sobre todo disminuir la prevalencia en nuestro país. Solamente para comentarles, el año pasado terminamos con 229 gestantes con diagnósticos positivos para el VIH. De estas 229, lastimosamente tenemos que decirles que nacieron 3 niños con VIH y cuando hacemos la trazabilidad del diagnóstico, nos damos cuenta que pudieron haberse evitado estas transmisiones, porque una se dio porque la mamá no recibió la ZT, el otro caso se dio porque no contraindicaron la lactancia y el tercer caso se dio porque no supieron clasificarle al RN y en vez de darle la triple droga, le dieron solamente la profilaxis con AZT. Entonces les cuento esto para que podamos entender de que llegar a una mujer gestante con un test rápido positivo para VIH es llegar tarde, pero llegar a niños con VIH o con sífilis congénita es completamente negligente, considerando que nosotros tenemos todas las herramientas como para hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y así poder disminuir del 40% al 2% o menos la posibilidad de transmisión materno-infantil. Entonces, les dejo esto para que entiendan lo importante que es el médico de consultorio, esa primera consulta y tener esa visión de que probablemente sea la última vez que le tengamos a esa paciente gestante frente a nosotros y tenemos que tratar de darle todas las herramientas como para causar un impacto positivo, sobre todo en ese niño. Con respecto a sífilis congénita, el año pasado tuvimos casi 4.000 Celeste, gestantes positivas.
Perdón, No te quiero cortar, pero ya tenemos 30 minutos y están dos todavía que nos esperan. perdón. Ojalá que haya podido dar un pantallazo. Le voy a dejar a Carolina el QR para que bajen el material los que no pudieron bajar y como siempre a las órdenes desde el programa. Muchas gracias, doctora. A pesar de su estado de salud, pudo conectarse esta noche con nosotros y preparar su clase. Excelente, doctora. Ahora invito al doctor Gustavo Villar para la segunda exposición. Buenas noches para todos los presentes. Buenas noches, doctor. Bueno, ya enseguida comparto pantalla. ¿Vale? Doctora Celeste, tu pantalla primero necesitamos. Ahí está, listo. Bueno, saludos para todos los presentes en esta noche lluviosa acá en Asunción. Una vez más, gracias a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por la invitación y bueno, vamos a hablar de una enfermedad de transmisión sexual que actualmente está en auge. Tenemos muchos casos, prácticamente todas las urgencias del país están consultando para la aplicación de la famosa penicilina benzatínica 2.400.000 y actualmente estamos teniendo una gran epidemia de lo que es la sífilis. Enfermedad infectocontagiosa que puede ser, ¿verdad?, transmitido de persona a persona y de la madre al feto. El mismo puede generar una forma aguda, subaguda o forma crónica y se caracteriza principalmente porque se manifiesta de dos formas clínicas más frecuentes que son las ulceraciones, la que conocemos como los chancros, y el exantema maculopapuloso generalizado. Es la ETS. Perdón, doctor Gustavo, su proyección no se ve. Doctor, yo sí estoy viendo. ¿Alguien más que Ah, no vea? Se ve bien. Se Se ve. ve. yo veo Sí. bien, Se ve bien. bien. Adelante, doctor, Perfecto. adelante. Dale, dale. El único huésped natural es el ser humano y no puede cultivarse in vitro. Hay varios que no ven. Yo veo, pero hay varios que están diciendo que no ven. Doctor, igual puede seguir, por favor. Doctor Gustavo. Doctor Gustavo. Probablemente el doctor se haya quedado sin señal. Doctora Celeste, mientras podrías dejar de compartir tu pantalla, porfa. Doctor Ignacio, no sé si le esperamos al doctor Gustavo o si seguimos con la doctora María Liz. Y Caro, ahí está. Sí, lo tuyo ya está, doctora. Gracias. Ya se dejó de compartir. Sí, señora. sí, sí, ya, Dale, ya, ya. gracias. Gracias. Sigo atenta a la clase.
Gracias, gracias. Dale, doctora. Doctora María Liz, ¿te Probablemente parece? el doctor perdió la Sí, señal, yo creo que entonces sí. podemos... Ahí está entrando, ahí está entrando. está entrando. ¿Dónde entra? Porque acá no entra, en mi celular no entró Espérame todavía. que doctora, dale luz, por favor. Paciencita. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, doctor, estamos acá Dis- pendientísimos de vos. Puedes nomás compartir tu dis- pantalla donde nos quedamos. bueno, disculpen, cuestión del Tranquilo. internet. ¿Ahora me escuchan? Sí, señor. Ahí Sí, mismo sí, nos sí, escuchamos, quedamos. doctor. Play. Bueno, disculpen. Bueno, entonces, la sífilis en cuanto a su evolución, es importante manejar este esquema, en donde nosotros tenemos que saber que el periodo, una vez que tuviste relaciones sexuales con un posible contagio, tenés 10 a 90 días de periodo de incubación. La sífilis se caracteriza porque la primaria es la formación de una úlcera sobreelevada que puede aparecer en los genitales o en cualquier zona donde tuviste contacto con el chancro. Esto aproximadamente puede durar 14 a 21 días y posteriormente el mismo desaparece para que 6 a 7 semanas después aparezcan las lesiones maculopapulosas generalizadas que se caracteriza que es la fase secundaria de la sífilis. Si ven esta parte en donde el 25 al 60% de los casos puede comportarse en una forma sintomática, en forma de una meningoencefalitis, pero solamente eso es el 5% de los casos. Tener en cuenta de que una vez que nosotros pasemos la sífilis secundaria, hasta un año después de esa infección se considera una sífilis latente precoz y pasado los un año ya se considera una sífilis latente tardía. Teniendo en cuenta, pasando ya los 4 años, generalmente la sífilis ya no es más contagiosa y es lo que se denomina la sífilis terciaria, en donde la forma más frecuente que se vieron en estudios anatomopatológicos, estoy hablando de antes de 1950, era la forma de goma, que se caracterizaba por afectación de huesos, piel y partes blandas. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Sí, Sí, doctor, doctor, yo escucho adelante. bien. Bueno, las formas clínicas tenemos la sífilis primaria que se caracteriza por la aparición del chancro, que se caracteriza por una sobreelevación con bordes que generalmente son indurados y el centro está limpio, no es necrótico. Posteriormente, 3 a 6 semanas después, aparece lo que son el secundarismo luético, que aparece un exantema maculopapuloso generalizado que afecta tanto las palmas de las manos como las plantas de los pies y son no pruriginosos. Y 20 a 40 años después, una vez superado esta etapa sin tratamiento, recuerden que esto es autolimitado, aparecen las formas gomosas, neurosífilis y cardiovascular. El diagnóstico siempre es clínico y con ayuda de la serología, que lo más frecuente es la determinación de anticuerpos, en donde nosotros podemos ayudar a llegar al diagnóstico. El diagnóstico directo, hoy en día nosotros tenemos la PCR que se puede hacer en tejidos, ¿verdad? Pero no estamos tan familiarizados con eso acá en el país, pero sí a través de las pruebas de ITS que se hacen en orina y en cepillado uretral se puede detectar por PCR. Y la anatomía patológica que tiene que hacerse por anátomos patólogos expertos. El algoritmo diagnóstico, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas. Lo más frecuente que tenemos a mano son las pruebas no treponémicas, que es el motivo de consulta más frecuente en todo el país. Paciente que viene con una prueba no treponémica, la que más nosotros tenemos aquí es la BDRL. Si es negativa, generalmente ya no se sigue el screening, ¿verdad? Para buscar si hay una sífilis, sino que negativo se descarta sífilis. Pero si tenemos una prueba positiva, ahí lo ideal sería confirmar. Pero tener en cuenta que si tenemos una BDRL 1 en 8 o más, eso es diagnóstico de sífilis. Pero si tenemos 1 en 1, 1 en 2, 1 en 4, ese paciente deberíamos de confirmar con anticuerpos totales.
Bueno, nos vamos a las pruebas treponémicas. Entonces, si tenemos una prueba treponémica positiva, se confirma el diagnóstico de sífilis y a ese paciente hay que tratarlo dependiendo del contexto clínico que después vamos a hablar. Y si es un falso, o sea, si tenemos negativo, eso es un falso positivo. Y eso es en el caso, por ejemplo, de los pacientes con enfermedades autoinmunes, aquellas enfermedades con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, en la gestante, por ejemplo, con una reactividad de 1 en 4, 1 en 2, eso es un falso positivo. Si tenemos el algoritmo reverso, esto suele ocurrir en aquellos pacientes que donan sangre. Vos te vas en los bancos de sangre, te hacen la prueba y viene anticuerpo total positivo. A ese paciente le podemos pedir una VDRL. Si tu VDRL es negativo, es poco probable que sea sífilis, pero hay que tener en cuenta una cosa. Preguntar al paciente, por ejemplo, sus antecedentes sexuales, o puede ser que aquí estemos ante un paciente de que haya tenido sífilis de más de 4 años. Entonces, tu VDRL es negativo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que una prueba treponémica es negativa, por ejemplo, la RPR, puedo pedirle una VDRL y si esta sale positivo es una sífilis. Y si la sífilis, o sea, si sale negativo, es poco probable. Entonces, para hacer un resumen, si yo tengo una prueba treponémica positiva, me tengo que ir a una prueba treponémica. Si mi prueba treponémica es positivo, tenemos sífilis. Si es negativo, es un falso positivo dependiendo del contexto clínico. En el caso de que tengamos una FTA-VS o anticuerpos totales positivos, tenemos que revisar el contexto clínico del paciente y generalmente se pide una VDRL. Si la VDRL es positivo, se confirma el diagnóstico. Pero recuerden lo que hablé. Si tenemos un paciente con VDRL negativo, pero una FTA IgG positivo, ese paciente probablemente o ya se trató o tuvo hace más de 4 años sífilis. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento consiste en que si yo tengo un paciente en donde yo quiero hacerle una profilaxis post-exposición con un paciente con sífilis confirmada, una sífilis primaria o una sífilis secundaria o latente precoz menor de 1 año, es una única dosis de penicilina benzatínica 2.400.000, no 3 dosis. Ese es un error frecuente que se ve en médicos de consultorio, en urgencia, en donde cualquier VDRL positivo, o sea, tenés un chancro o una sífilis secundaria, 3 dosis de penicilina. Eso está mal, es una única dosis. Hoy en día tener en cuenta que estamos con escasez de penicilina. En el Instituto de Medicina Tropical no tenemos, entonces tenés las opciones, ¿verdad? El que puede comprar, compra, ¿verdad? Pero también hay escasez en las farmacias, entonces se puede usar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 2 semanas o tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas por 2 semanas. Eso se puede hacer. En el caso de la sífilis tardía, la sífilis ya terciaria, que yo nunca he visto la sífilis terciaria, sino que solamente he visto la latente tardía y la neurosífilis, en donde la latente tardía se utiliza dosis de 2.400.000 intramuscular cada 1 semana por 3 dosis totales. Y cuando tengo una neurosífilis que solemos ver en toda la urgencia en sala, está indicado la penicilina G acuosa o la penicilina cristalina en número de 18 a 24 millones de unidades, que se utiliza 10 a 14 días, y para eso tenemos que internarle al paciente. En el caso de que hoy en día también está en escasez la penicilina acuosa, que viene de 1 millón, eso, la opción es la cestriazona, que se utiliza 2 gramos cada 24 horas por día a 14 días, con la opción de hacerle el tratamiento ambulatorio en el paciente, ¿verdad? Y ahí vamos a tener también la sífilis en el embarazo, de una discusión, ¿verdad? Notable, porque existen literaturas en donde, ¿verdad? Habla de utilizar 3 dosis de penicilina por el tema del pasaje a la placenta,
pero las guías del HUD, las guías americanas, dependiendo de la fase de la sífilis, se utilizan una única dosis, por ejemplo, si tenemos un chancro, una única dosis si tenemos una sífilis secundaria o si tenemos una VDRL, una prueba de que tenés una VDRL positiva en menos de un año sin haberse tratado el paciente. ¿Cómo es el seguimiento? Las personas no VIH, la sífilis temprana es 6 y 12 meses hay que hacerle una VDRL y dependiendo de la exposición también. Porque viene el paciente, vos le trataste y a los 3 meses te dice, doctor, estuve con una persona, no la conozco, o me trae una prueba de VDRL positivo, probablemente se va a reinfectar, entonces hay que ver otra vez el contexto. Y las formas tardías, 6, 12 y 24 meses. Aquellas personas con VIH, dependiendo también de la inmunidad del CD4, se solicita controles tanto en la forma temprana como en la forma tardía, 3, 6, 9, 12 y 24 meses los controles. ¿Cómo yo sé que está evolucionando bien el paciente? Con la desaparición de los síntomas, más o menos un chancro tarda en desaparecer 2 semanas, a veces 3 semanas después del tratamiento. La disminución de los títulos en 2 o más diluciones en cada control que le hago y se presenta esta situación siguiente. Viene un paciente que el famoso, nosotros tenemos mucho en el consultorio de SAI, aquellos pacientes con relaciones sexuales ocasionales en donde, mira, me envía este muchacho o esta muchacha me envía que tiene sífilis o me contó que tiene sífilis. Entonces, vos tenés la opción de esperar 90 días para que, o en ese lapso de 90 días, aparezca una VDRL positivo en el paciente o podés tratar. Generalmente se termina tratando para evitar que se forme el chancro. En resumen, la sífilis hoy en día es la ETS más frecuente del mundo. La prevalencia e incidencia es muy alta en América y hay que tener en cuenta el subregistro. Tener en cuenta que hoy en día el uso de PrEP podría generar un aumento de sífilis en todo el mundo. Y el Ministerio de Salud y el PRONACIA deberían de ejecutar más campañas de información y prevención de la enfermedad, que hoy en día es espectacular cómo el PRONACIA está llegando a varios puntos, a varios hospitales con esta nueva gerencia, ¿verdad?, de la doctora Elena, que se está viendo que hay mucho movimiento y que se hace campañas de prevención. Y por eso es muy importante, es menester que todos los médicos interpreten de manera correcta clínica las pruebas treponémicas y no treponémicas para un tratamiento adecuado de la sífilis. Y el mejor método es la prevención, no ser promiscuo y el uso del preservativo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente también, muy clara la presentación. Entonces le invito a quedarse todavía en la reunión para las preguntas. Ahora invito a la doctora Liz Bobadilla. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, podés levantar un chiquito volumen, doctora. ¿Está mejor ahí? Sí, adelante. Bueno, yo agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes algo sobre un tema que realmente me apasiona, ¿verdad? Que es el virus papiloma humano. Yo soy bioquímica del Laboratorio Central de Salud Pública y voy a tratar de transmitirles un poco de lo que nosotros estudiamos en el laboratorio de referencia. Em, no estoy pudiendo pasarme. El virus papiloma humano es un virus pequeño, es un virus de aproximadamente 55 nanómetros de diámetro, es un virus no envuelto, tiene una cápside proteica de estructura icosaédrica que está compuesto por 72 capsómeros.
Adentro tiene un material genético conformado por un ADN de doble cadena circular de aproximadamente 8.000 pares de base que se encuentran empaquetados con histonas. Acá tenemos un esquema de cómo está conformado el genoma del virus papiloma humano. Está prácticamente dividido en 3 regiones: la región temprana, que codifica para las proteínas no estructurales implicadas en la replicación; por ejemplo, la región tardía, que codifica para las proteínas estructurales L1 y L2, que son las que componen los capsómeros de la cápside; y una región larga de control, donde está incluido el origen de la replicación y secuencias reguladoras de la transcripción. Eh, el virus papiloma humano es un virus no cultivable, ¿verdad? Y después del advenimiento de las técnicas moleculares, recién ha podido ser estudiado a profundidad, y se han identificado hasta la fecha más de 200 genotipos. Estos virus son tejidos específicos. Podemos dividirlos en los virus mucosos, ¿verdad? Que son los que se encuentran en los epitelios mucosos, y estos pertenecen generalmente a la familia alfa papilomavirus. Con respecto a los virus cutáneos, tenemos una mayor variedad. Ellos pertenecen a diversas familias, a los diversos géneros, como los alfa, beta, gamma, mu y nu papilomavirus. En el tracto anogenital humano han podido identificarse aproximadamente 40 tipos, todos pertenecientes a los alfa papilomavirus, ¿verdad? Estos virus, papilomavirus, ¿verdad? Son causantes de gran cantidad de enfermedades. Estas pueden ser lesiones benignas, como los condilomas anogenitales, así como lesiones premalignas y diferentes tipos de cáncer. Es importante tener en cuenta ahora que no todos los tipos virales son igualmente oncogénicos. La IARC ha podido clasificar, según la evidencia científica, en estos grupos. Por ejemplo, el grupo A son carcinogénicos, o sea, tienen evidencia suficiente para ser clasificados como carcinogénicos en humanos. Acá encontramos, por ejemplo, los tipos 16 y 18 claramente relacionados con el cáncer cervical. El grupo 2A, por ejemplo, probablemente carcinogénico, encontramos el tipo 68, ¿verdad? Eh, con respecto a esto, hay una evidencia limitada en humanos, pero suficiente en experimentos que sugieren que pueden estar relacionados con el cáncer. El grupo 2B están los posiblemente carcinogénicos. Estos se cuenta con evidencia disponible que sugieren que podrían ser asociados a un posible riesgo de producir cáncer. Y por último, los grupos, los que pertenecen al grupo 3, como el 6 y 11, que han sido clasificados como no carcinogénicos en humanos, relacionados principalmente con las verrugas genitales. Después podemos citar a los beta papilomavirus, por ejemplo. Pertenecen principalmente al grupo 2B, como el 5 y el 8, que están relacionados especialmente con la epidermodisplasia verruciforme. El papilomavirus es una infección de transmisión sexual, es una de las infecciones, las ITS más frecuentes. La elevada prevalencia en varones y mujeres, ¿verdad?, sexualmente activos, aseguran que el 70% de estas personas tendrán contacto con el virus en algún momento de la vida. Aparece generalmente después de la iniciación sexual. Este puede diseminarse por vía sexual durante el coito vaginal o anal, pero también puede ocurrir durante contacto digital, bucal o genital sin penetración. En general es una infección transitoria autolimitada, ¿verdad? Consiguiéndose un clearance viral al año o a 2 años en la mayoría de los casos.
el desarrollo de lesiones por el virus papiloma humano requiere que esa clearance no se haya dado y exista lo que llamamos la persistencia de la infección, por lo que la prevalencia de dichas lesiones es bastante inferior a la de la infección. Perdón. Perdón, perdón. No se escucha. Por favor, me disculpan porque yo también estoy con un cuadro. Tranquila, doctora, te esperamos, no te preocupes. Perdón, varios tipos de cáncer han sido relacionados al virus papiloma humano. Entre ellos, el más conocido es el cáncer de cuello uterino y otros como el vaginal, el vulval, anal, de pene y de orofaringe, que ahora está en bastante estudio. Perdón. El HPV ha sido caracterizado como el agente etiológico de varios tipos de cáncer, entre ellos el más frecuente es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo más común de cáncer que afecta a las mujeres en el mundo. Es el cáncer más comúnmente diagnosticado en 23 países a nivel mundial y la primera causa de muerte por cáncer en 36 países. A nivel mundial, más de 66.000 casos fueron diagnosticados en 2020. Realmente pido mil disculpas porque me dio un ataque de tos. Bueno, en América del Sur hay una incidencia estandarizada por edad de 15.6 por 100.000 mujeres y Paraguay se caracteriza por tener tasas de incidencia y mortalidad muy superiores a la de otros países en la región. Este virus tiene una historia natural en la que la infección puede ser autolimitada. Esta infección puede progresar a una lesión de bajo grado o una lesión leve, ¿verdad? Que puede otra vez curarse espontáneamente o puede evolucionar a una lesión más grave o premaligna. Que otra vez hay casos de regresión o puede llevar al cáncer invasor. Esto tiene una evolución de varios años en el que nos da la oportunidad de intervenir de alguna forma, de detectar esa lesión a tiempo y ser tratada adecuadamente. Para ello, ¿verdad? Existen formas de intervención como la prevención primaria, que consiste en la vacunación de niñas. En la adolescencia, la prevención secundaria, que consiste en el tamizaje y tratamiento según sea necesario de aquellas mujeres en que se ha encontrado que el virus no ha hecho el aclaramiento adecuado y ha hecho persistencia en el cáncer de cuello uterino. Y la prevención terciaria,
que se refiere al tratamiento de aquellas mujeres en que sea necesario, ya sea por las lesiones preneoplásicas o neoplasias. Debido a que sigue siendo un problema de salud pública, ¿verdad? La OMS ha propuesto una estrategia para la eliminación del cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública. Y lo que se tiene como objetivo es que todos los países alcancen y mantengan una tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino de menos de 4 casos por 100.000 mujeres. Para ello, tenemos que alcanzar las metas 90, 70, 90, ¿verdad? Para el 2030, que consisten en la prevención. ¿Qué es lo que queremos? Que el 90% de las niñas estén totalmente vacunadas contra el HPV antes de cumplir los 15 años. Tamizaje, 70% de las mujeres sean examinadas mediante una prueba de alta precisión antes de los 35 años y una vez más antes de los 45 años. Y 90% de las mujeres diagnosticadas con lesiones precancerosas o cáncer que fueron diagnosticadas tengan el tratamiento adecuado. Para ello existen diferentes abordajes, ¿verdad? La citología convencional es la más conocida, la más empleada y hasta hace poco constituía el método tamizaje de nuestro país. Lo sigue siendo, pero ahora voy a contarles a qué vamos. Es un método sencillo, de bajo costo, no necesita materiales demasiado costosos. Tampoco infraestructura costosa. ¿Y qué buscamos acá? Se identifican cambios inflamatorios e infecciosos de células o células anormales. Podemos detectar alteraciones celulares indicativas de HPV y lesiones preneoplásicas. Por ejemplo, la coilocitosis es una característica de la infección por HPV, donde muestran estos coilocitos, que son estas células que tienen un halo perinuclear claro en las capas superficiales e intermedias de la lesión. Acá vemos lo que son los coilocitos. Pero como todos sabemos, presenta ciertas desventajas. Los extendidos suelen ser insatisfactorios por procesos inflamatorios, sangre, detritus, celulares, ¿verdad? Flora vaginal excesiva, y eso impide una observación o lectura adecuada del frótis. Otro punto, otra desventaja es que la muestra no representa el universo del cuello uterino, gran parte queda en los instrumentos de toma de muestra. Hay una falta de estandarización debido a que es un proceso manual y el personal debe ser reentrenado constantemente y monitoreado constantemente. Muchos países del mundo, los países más desarrollados, han podido disminuir, ¿verdad? Han podido disminuir la incidencia y la mortalidad con la citología, ¿verdad? Podemos ver acá, estos gráficos representan, por ejemplo, este representa a Finlandia, como ha logrado disminuir la incidencia y también la mortalidad con el uso de la citología. Pero eso no es el caso de los países en desarrollo y sobre todo los países, y dentro de esto nos encontramos los países en Latinoamérica, que nos encontramos con una baja sensibilidad, que conocemos que la prueba tiene una baja sensibilidad y además tenemos un elevado porcentaje de mujeres con anormalidades citológicas que no son evaluadas o tratadas adecuadamente. Hay estudios regionales donde demuestran que la sensibilidad de la citología es solo entre 30 y 40% y otros han encontrado entre 50 y 60%. Podemos atribuir que la disminución de
observada del riesgo de cáncer cervical en países desarrollados puede deberse a programas bien estructurados que aseguran una alta frecuencia del cribado con la citología. Sin embargo, esto no es posible muchas veces en países en vías de desarrollo por los presupuestos limitados con que contamos nosotros, ¿verdad? Y eso impide iniciar y mantener los programas estables para el cribado frecuente de mujeres. Eso es eh, real, ¿verdad? Este artículo, si ustedes pueden leerlo, habla mucho de las dificultades en Latinoamérica y las nuevas propuestas para enfrentar esos desafíos. Entre ellos pueden mencionarse, por ejemplo, el uso de la citología líquida, donde el material tomado con el cepillo, con este cepillo para citología líquida, se transfiere totalmente a un medio líquido, un medio fijador a base de etanol o metanol, y que estos disminuyen disminuyen la obtención de extendidos insatisfactorios, disminuyen en gran cantidad. Se obtienen extendidos más limpios. Acá podemos ver dos figuras donde esta es un extendido obtenido por citología convencional y esta es mediante la citología en base líquida. Además, tienen la ventaja de que las preparaciones pueden utilizarse para otras pruebas, para agentes infecciosos como la HPV, ¿verdad? Y otros como clamidia o etcétera, se pueden utilizar para extendidos de inmunohistoquímica. También ofrece, como están tomados en medio líquido, ofrece la posibilidad de reutilizar la muestra para repetir, por ejemplo, en caso de diagnósticos dudosos. Este es un estudio que muestra que la citología líquida no presenta una mayor sensibilidad que la citología comparada a la citología convencional. Pero sin embargo ofrece todas estas ventajas, ¿verdad? De poder darse una mejor observación, tener un diagnóstico más claro, poder repetir los estudios. Entonces ahí radica su importancia. Otra propuesta es la inspección visual directa con la utilización de ácido acético, que consiste en la aplicación del ácido acético en el cuello uterino. Estos resultados se interpretan a partir de la observación de lesiones acetoblancas que esta metodología tiene la ventaja que podrían ser tratadas inmediatamente. Varios estudios llevados a cabo han mostrado que la sensibilidad es al menos 50% para la detección de lesiones NIC2 o más. Su sensibilidad es similar, otra vez hablamos de que es similar a la citología. Pero ¿en qué radica su utilidad? En la posibilidad de ser realizada por un personal de salud que no necesariamente debe ser el médico, y la obtención de un resultado inmediato que puede ligar a la paciente a un tratamiento en el mismo momento. Desde el 2015, la OMS ha estado promoviendo la utilización de las pruebas del virus papiloma humano en los programas de prevención del cáncer de cuello uterino. Este es un test que ofrece una mayor sensibilidad y presenta una enorme oportunidad para estimular cambios para mejorar la efectividad de los programas de tamizaje. Bueno, para elegir una prueba tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero, que tenemos una variedad de pruebas disponibles en el mercado. Debe hacerse un estudio costo-beneficio y considerar la factibilidad de implementar la prueba en un contexto de programa de tamizaje. Debemos elegir solo aquellas pruebas que cuenten con validación clínica, solo aquellas pruebas que estén autorizadas por agencias reguladoras como la FDA de Estados Unidos o la Comunidad Europea, por ejemplo.
Y debemos tener en cuenta que estas tienen un límite, una fecha de vencimiento y que se deben tener en cuenta para gestionar las cadenas de abastecimiento, por ejemplo. ¿Por qué es importante la validación clínica de la prueba a ser utilizada en el tamizaje primario? Alrededor, en el 2020, más de 250 pruebas distintas estaban disponibles en el mercado global. Sin embargo, el 82% de ellas carecía de publicaciones publicadas en revistas revisadas por pares y más del 90% no cumplía con los requisitos de consenso para uso seguro en entornos clínicos. Entonces, se enfatiza la necesidad de que los fabricantes validen adecuadamente sus productos según su uso previsto, ya sea como tamizaje para el cáncer cervical, para triaje de mujeres con hallazgos citológicos indeterminados, para seguimiento post-tratamiento o estudio epidemiológico o de investigación. Este es un artículo muy interesante donde se habla de se establecen las guías o requerimientos de los test para el uso en tamizaje primario. Acá tenemos otros artículos muy importantes porque aquellas pruebas de HPV que puedan ser utilizadas en tamizaje primario del cáncer de cuello uterino en mujeres de 30 años deben cumplir con estos requisitos. Deben tener una sensibilidad clínica frente a una lesión NIC2 o más, no inferior al 90% comparada a la captura híbrida. Debe tener una especificidad clínica no inferior al 98%, comparada también con la captura híbrida, y presentar una concordancia adecuada intra e interlaboratorial. Estos requisitos están especificados y detallados en estos documentos que sirven para la validación clínica y que en estos protocolos se han actualizado aquellas pruebas que cuenten con estas validaciones. Al hablar del tipo de pruebas disponibles para la detección de HPV, podemos hablar de aquellas pruebas que detectan ADN. Estas pruebas, como la captura híbrida, detectan directamente el genoma viral sin amplificar. Hay otros tipos de pruebas en las que hay una amplificación del genoma viral, por ejemplo, la de cobas-HPV, que es la que contamos en el laboratorio central, o Abbott-HPV, Papilocheck. Después hay otras pruebas que detectan el ARN, que amplifican el ARN mensajero de las proteínas oncogénicas E6 y E7. Y hay otras pruebas que identifican esas oncoproteínas E6 y E7 mediante anticuerpos monoclonales. Este es un listado de las pruebas que han sido validadas clínicamente. Está en este artículo, que es la última publicación es del 2021, y estas son las pruebas que pueden ser utilizadas para el screening primario en mujeres mayores de 30 años. Acá podemos ver todas las publicaciones en revistas evaluadas por pares que fueron estudiadas cada una de estas pruebas. El manual de normas y procedimientos para la prevención del cáncer de cuello uterino, ¿verdad?, de nuestro país salió apenas en el 2022 y establece un algoritmo importantísimo a seguir. En caso de una prueba de BPH negativo, la paciente se va y vuelve a los 5 años. Y en el caso de tener una prueba positiva, esta paciente va a colposcopía y es estudiada y seguida. Por eso es muy importante que la
implementación de las pruebas de BPH sean implementadas en servicios de salud que cuenten con personal de salud que va a realizar el seguimiento cercano de ese resultado positivo que tiene esa paciente que acude al servicio. Así también las nuevas guías de la OMS ya recomiendan de que no solo se haga una prueba de HPV positivo, sino que se haga no solo se detecte no solo se detecte la presencia del genoma viral del HPV, ¿verdad? Sino que también se pueda hacer una subtipificación de por lo menos 16 y 18 porque estas pacientes que tienen infección por HPV 16 y 18 deben tener un seguimiento mucho más cercano que aquellas infectadas con otros tipos de alto riesgo. O sea, como pueden ver, ya hay un algoritmo diferenciado cuando podemos distinguir 16 y 18. Ya simplemente para contarles un poco en qué estamos, el Laboratorio Central de Salud Pública como Centro Nacional de Referencia para el VPH ha acompañado la implementación gradual del test de HPV en diversos hospitales y centros de salud del país. Hemos sacado las primeras publicaciones, tanto del uso del test de VPH en el screening primario, como también su uso en el seguimiento de pacientes con lesiones escamosas intraepitelial. Hemos participado de un proyecto multicéntrico liderado por la IARC, el proyecto Estampa, en el que se evalúa la eficiencia del test de HPV en el screening primario. También hemos implementado la genotipificación de los virus papiloma humano para hacer implementar la vigilancia virológica en el país pre y post vacunal. Hemos implementado en diferentes servicios, ¿verdad? Hemos acompañado y capacitado al profesional de salud y de laboratorio en las pruebas de papiloma humano. Y esto es muy importante. Esta resolución del 2021 eh, esta, promueve la introducción del test de BPH como método de tamizaje. Cambia el método de tamizaje a nivel nacional que estaba dado por la citología, ¿verdad? Hasta el 2021, a pesar de que ya se fue implementando el test de BPH en el tamizaje primario, pero ahora ya cambia a la metodología de metodología. Entonces, lleva a una incorporación gradual de este test a medida que se dispongan de los fondos necesarios y de que el servicio esté acompañando el seguimiento de este resultado. Entonces, ya se va a ir implementando en todos los lugares del país. De hecho, ya el Hospital San Pablo cuenta en su laboratorio el test del virus papiloma humano, ¿verdad? Ya puede realizar ahí mismo en el servicio, asimismo en Paraguarí. En el Hospital General de Luque también cuenta ya en su propio laboratorio esta prueba. Y por otro lado, hemos iniciado también estudios sobre la prevalencia tipo específica del virus papiloma humano, primero en mujeres jóvenes no vacunadas. Esto fue publicado también. Tenemos los primeros datos de prevalencia tipo específica en estas mujeres y esta es la línea basal con la cual vamos a comparar los estudios postvacunales. También hemos iniciado estudios en mujeres jóvenes vacunadas. Este artículo también está publicado y disponible. Tuvimos como objetivo evaluar la efectividad de la vacuna tetravalente comparando datos en mujeres vacunadas y no vacunadas. Hemos observado algunos disminución de los genotipos vacunales y establecimos así la vigilancia virológica postvacunal. Bueno, muchísimas gracias y mil disculpas por los inconvenientes. Gracias, doctora. Muy buena también tu exposición. Ahora estamos para las preguntas.
Si alguien tiene, pueden formularlo directamente o escribir en el chat. Sí, pueden levantar la mano para que puedan hacer sus preguntas o escribir en el chat. Acá hay una pregunta para la doctora Celeste. Usted mencionó que la lactancia materna está contraindicada en todos los casos si la madre es PBBS, ¿verdad? Pudiendo ser o no detectable, según las nuevas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, si la madre es positivo, sí se puede debido al riesgo menor al 1%. Nosotros como país aún seguimos contraindicando. Sí, doctor. Realmente la lactancia materna está contraindicada en todos los escenarios. Si bien es cierto, hay una recomendación por una rama de que la paciente PBB con carga viral indetectable, eh, algunos recomiendan que puede dar lactancia. No hay todavía fundamentos científicos que avalen la no transmisión a través de la lactancia materna. Por eso el país adopta como contraindicado en todos los escenarios, a pesar de que la paciente tenga una carga viral no detectable. Perfecto, muchas gracias. ¿Test de HPV en qué consiste? ¿Es PCR? Una pregunta de la doctora Rosalina. Sí, sí. Sí, el test de HPV, como dije, ahora existen varios formatos. Uno de ellos consiste en en la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, como lo conocemos todo, que implica amplificar en múltiples copias el genoma viral para ser detectado. Sí, PCR, pero existen también otros como la captura híbrida, que es se amplifica la señal sin amplificar el genoma, entonces en ese caso no es una PCR, ¿verdad? La captura híbrida tiene otro fundamento. Gracias, doctora. En sífilis, si no sabemos tiempo de evolución, igual se hace una dosis de penicilina benzatínica? No, no se hace una dosis. Si no sabes tiempo, se le trata como una sífilis latente tardía y se tiene que utilizar 3 dosis. Perfecto, gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Los test de HPV solo se disponen en centros públicos? Como pregunta. ¿Debería ser un método para todas las mujeres o en quiénes? Actualmente existen en varios servicios de salud a nivel del ministerio, ¿verdad? Como mencioné, los más cercanos acá en Capital, por ejemplo, podemos mencionar el Hospital de Luque, el Hospital San Pablo, eh, el INCAM, y está indicado como screening primario en mujeres de 30 años o más en este momento, porque lo que nosotros queremos detectar son aquellas mujeres que han hecho una persistencia viral y estén con probabilidad de tener una lesión, y para eso se utiliza el test de HPV. Gracias, doctora. Otra pregunta. En varón con verrugas perianales por probable HPV, ¿se hace PCR de la lesión? Normalmente no se hace el diagnóstico por PCR en las lesiones de verrugas anogenitales, ¿verdad? Ni en varones ni en mujeres. Simplemente esas se tratan y normalmente están producidas por HPV bajo riesgo, que generalmente es el 6 o el 11, ¿verdad? Gracias. El test de HPV que hace el ministerio, ¿cuál es el método? Eso creo que ya se respondió. PCR. PCR. Mm. Bueno, ¿hay alguna pregunta más?
La, alguien de los expertos sí podrían contestar un poco en relación a la efectividad de la vacuna. Y recientemente se ha incluido también en el programa, ¿verdad? La vacunación en niños y adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué fue la inclusión reciente en varones? ¿Fue por la disponibilidad o porque se vio ahora una mejor evidencia para los niños? Yo puedo contestar eso. Me encanta el tema de vacunación en HPV. La vacunación contra el HPV está indicado desde hace tiempo en niñas y varones en los países más desarrollados, ¿verdad? Que realmente se debe a la disponibilidad, al costo de la vacuna y mayor disponibilidad porque tienen mayores recursos económicos, ¿verdad? Después, inicialmente la vacuna era indicada en 3 dosis. Después se hicieron varios estudios, varios ensayos clínicos que sugirieron que con 2 dosis obtendríamos igual resultado, ¿verdad? Posteriormente se hicieron más estudios clínicos y con eso se llegó a la conclusión de que con una sola dosis se logra también el resultado esperado. Entonces, nuestro país pasó por varias etapas. El 2013 indicó en 3 dosis para niñas de 11, 10 y 11 años. Después, en 2017, eso cambió a 2 dosis para niñas entre 11 y 14 años. Y ahora, en el 2022, cambia las recomendaciones, se adhiere a las últimas recomendaciones de la OMS que está indicado para niñas y varones en una dosis única. O sea, en realidad sí, ¿verdad? Estuvo indicada siempre también para incluir a varones, pero por tema de recursos disponibles no se lograba incluir en nuestro esquema de vacunación. Perfecto, muy claro, doctora. En sífilis, hallazgo casual en chequeo de BDRL positivo, ¿hasta qué dilución se considera cicatriz serológica y desde qué dilución se solicita FTA-BES? Bueno, 2, 1 en 4 son considerados cicatriz serológica, pero lo más frecuente es encontrar 2. 4 ya estaríamos en duda y ahí deberíamos pedir la FTA-BS o anticuerpos totales. En el caso Gracias, de la doctor. embarazada, perdón, quiero acotar. En el Sí, caso de la sí, doctora. embarazada, en el caso de la embarazada es diferente. De hecho, nosotros tenemos el diagnóstico por el algoritmo reverso. Entonces, una BDRL 1 en una gestante sin antecedentes, podemos considerar una sífilis aguda, ¿sí? O sea, no es una cicatriz 1 en una paciente gestante sin antecedentes. Y en esa gestante que sí tuvo un antecedente de sífilis anterior, se considera a partir de 1 en 4 la infección aguda. Gracias. Referente para ir terminando las preguntas, en gestantes con BDRL, eh, pero con diagnóstico de sífilis latente temprana, igual recibe tratamiento, eh, igual recibiría 3 dosis de penicilina, benzatínica para mayor cuidado del producto. En la La, gestante, el, perdón, Seguí nomás, Sí, doctora, en seguí nomás. gestante pregunta. sí, en la gestante en la mayoría de las veces la sífilis es latente, entonces corresponde el tratamiento a una dosis cada 7 días, completando 3 dosis de penicilina benzatínica, asegurando el traspaso de la placenta y pudiendo causar efecto en el binomio, o sea, en el recién nacido.
Bueno, perfecto, claro. Y como última pregunta, ¿es necesario hacer prueba de sensibilización de penicilina? Me imagino para la aplicación de la penicilina benzatínica, ¿verdad? Tenemos que saber que la única o sea, el único antibiótico que tiene efecto sobre el recién nacido, sobre el feto, es la penicilina. Nosotros, como bien lo dijo el doctor, podemos utilizar algunos antibióticos en el feto. Entonces, si nuestra intención es disminuir la prevalencia de sífilis congénita, la penicilina es el único antibiótico que atraviesa la placenta y puede llegar al niño. Entonces, en esos casos, sí es recomendable hacer la desensibilización. Ok, gracias. Y como última pregunta, ¿el tratamiento de las verrugas es solo la extirpación? Extirpación verruga por HPV. Sí, las verrugas genitales se tratan por tratamientos así localizados, por crioterapia o LIP, ¿verdad? O sea, son tratamientos tópicos. Es lo que se trata, ¿verdad? Porque la infección en sí por el virus del papiloma humano no se trata, solo si aparecen lesiones en el cuello Perfecto. uterino, por ejemplo. Ok. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados expertos. Fue un encuentro muy útil con relación al sífilis y al virus del papiloma humana. Entonces, muchas gracias a la doctora Celeste, al doctor Gustavo y a la doctora María Liz Bobadilla. Y a todos los que se han conectado, buenas noches. Muchas gracias para todos y ojalá pudieran aprender un poco de lo que podemos aportar cada uno de nosotros. Hasta No, un próximo seguro que sí, encuentro. doctora. Así mismo, muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.